Buenos días, hoy vamos a empezar con la tercera parte del tema 1 de introducción a la producción de carne. Una vez que hemos repasado todas las especies más importantes en la región de Murcia en relación a la producción de carne, vamos a hablar un poco de qué se considera que es carne, qué es la canal y cuáles son sus características y qué condiciones de calidad debe de cumplir. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que se considera que es una canal. Aquí en la foto tenéis media canal. Es posible que lo hayáis visto alguna vez en la carnicería, canales y medias canales. Normalmente ya se venden despiazadas, pero bueno, aquí la podemos ver media canal. ¿Cómo se define canal? Esta es la definición que hay en la legislación. La canal es el cuerpo de los animales bóvidos, óvidos, suidos, cápridos, équidos y camélidos sanos, así como animales de corral, de caza, de pelo y pluma y mamíferos marinos, desprovistos de las vísceras torácicas, abdominales y pelvianas, excepto los riñones, con o sin piel, patas y cabeza. Voy a explicaros esto un poco, esta definición. Bueno, la canal es el cuerpo de vacuno, todos los animales que se consideren vacunos, ovejas, cerdos, cabras, caballos y camellos. Os resultará a lo mejor un poco raro el tema de los camellos, porque nosotros no estamos en zona donde los camellos se consuman. Pero, por ejemplo, en las Islas Canarias, donde sí que se utilizan camellos, puede ser que en algunas determinadas zonas en algún momento se hayan consumido como carne. Por tanto, los camellos entrarían dentro de la definición de canal. También los animales de corral. Aquí entrarían pues conejos, gallinas, pavos, faisanes, todo lo que se cría en un corral y que se consume puede entrar dentro de esta definición. También la caza, tanto de pelo como de pluma. La caza de pelo, pues estaría la caza mayor, se considerarían cabras montesas, muflones, ciervos, todo lo que se pueda cazar en caza mayor entraría dentro de la definición de canal. También la caza de pluma, perdices, codornices, todo esto también entraría dentro de esta definición. Y mamíferos marinos. Mamíferos marinos, pues que se consuman aquí en España no hay muchos, la verdad, pero bueno, podremos pensar ballenas, delfines, todo lo que son mamíferos criados en el mar, entrarían dentro de esta definición. ¿Qué característica tiene que cumplir ese animal para que se considere canal? Pues tenemos que quitarle las vísceras torácicas. Las vísceras torácicas principales son el corazón y los pulmones. Eso no va dentro de la canal. También hay que quitar las abdominales, lo que serían las tripas, el estómago, el hígado, el páncreas y las pelvianas. Las pelvianas serían el aparato reproductor. El aparato reproductor hay que sacarlo. Podemos dejar dentro de la canal y se consideraría la única víscera que se puede dejar dentro de la canal son los riñones. Los riñones están pegados a la parte dorsal, a la parte de arriba de la cavidad abdominal, se pueden quedar dentro de la canal. Y las canales luego pueden ir con o sin piel, con patas y cabeza. Por ejemplo, hay canales que no pueden ir con la piel, por ejemplo la de vacuno, una canal de vacuno no puede ir con la piel, pero sí que podría ir con la piel la canal del cerdo. Por ejemplo, la canal del cerdo se deja con la piel. Pueden ir con patas o sin patas, dependiendo. Y también la cabeza. Hay determinadas canales que sí se les deja la cabeza y otras que no. Junto al concepto de canal debemos definir también otros dos conceptos, que son el de despojo y el de subproducto. El despojo sería todo aquello que yo saco de la canal, que no es carne, pero lo saco de la canal y se puede consumir de forma directa. Incluiría las vísceras abdominales, por ejemplo el hígado. Tú el hígado lo puedes sacar de un animal y se puede consumir de forma directa, lo puedes hacer y consumir. El cerebro, hay gente que le gustan los sesos, pues el cerebro. Algunas glándulas, como por ejemplo los testículos, las criadillas, eso se consideran despojos porque se pueden consumir. El intestino, la tripa, también se puede consumir directo. Y todos esos subproductos que yo puedo sacar subproductos no, todo eso que yo puedo sacar de la canal y que puedo consumir de forma directa sería el despojo. Los subproductos, a diferencia del despojo, no se pueden consumir de forma directa. Yo los saco del animal, pero los tengo que transformar si los quiero consumir. O bien los utilizo para otra cosa diferente que no sea consumir. Por ejemplo, serían las grasas, los sebos, las mantecas, la harina de sangre. Las mantecas es toda la grasa que hay en el interior de la cavidad abdominal.
eso, de forma directa, yo no me voy a comer un trozo de manteca. Lo que sí puedo hacer es transformarla y utilizarla para pastelería. Por ejemplo, muchos de los pasteles que comemos llevan manteca. La grasa y los sebos sería lo que hay por debajo de la piel, el tocino. El tocino que no está incluido dentro de la piel hay que transformarlo también para poder consumirlo. Las harinas de sangre, por ejemplo, no se consumen directamente. Nadie eh, solidifica la sangre, luego la tritura y la consume, sino que se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de piensos. Esos son sus productos, porque si se quieren consumir, se tienen que transformar. O bien no se consumen directamente. Es importante también definir lo que se llama carne. No es lo mismo que la canal. La canal era el cuerpo del animal sacrificado al que se le han sacado las vísceras y tras un proceso de maduración se puede consumir. La carne es el producto de esa maduración. La carne es el producto de la maduración de la canal. Cuando yo sacrifico un animal, su organismo, su cuerpo, sus músculos van pasando por una serie de transformaciones que hacen que esa canal se pueda consumir. Cuando yo sacrifico un animal, difícilmente lo puedo consumir de forma inmediata. Normalmente tengo que dejar pasar un tiempo, que será más o menos largo dependiendo de la especie, hasta que se transforma. Básicamente lo que ocurre es un proceso de degradación de la masa muscular para transformarse en carne. Para que esa transformación sea correcta, pues lo primero que tiene que venir de animales que estén sanos cuando están vivos, y luego hay que sacrificarlos de una manera higiénica para no estropear ese proceso de carnización. La carnización es precisamente ese proceso, es el paso de el animal sacrificado a la transformación en carne. Eso sería el proceso de carnización. Vamos a ver ahora las diferentes fases del proceso de carnización. Vamos a ver desde que el animal llega a matadero hasta que la canal sale en dirección a la carnicería. ¿Cuáles son las fases que pasan? Vamos a ver que está dividido en tres fases. Una fase antes del sacrificio, la propia fase de sacrificio y la fase posterior a ese sacrificio. La fase previa al sacrificio se llama antemortem, es en latín, antemortem, que significa previa a la muerte o previo al sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer con los animales que llegan a matadero y se van a sacrificar? Pues lo primero de todo es un reposo del animal. Los animales deben de descansar antes de introducirlos en la cadena de sacrificio. Deben de descansar de 1 a 3 días, dependiendo de la raza. Esto, siempre que explico esto, me resulta extraño porque pienso en el pozo, por ejemplo, que sacrifica miles de cerdos al día. ¿Cómo es posible que los cerdos, antes de llegar al matadero, o sea, antes de entrar en la línea de matanza, puedan descansar 2 o 3 días? Tendría que haber alrededor del pozo una cantidad de corrales para esos cerdos que es imposible. Es cierto que descansan, pero no sé hasta qué punto cuánto tiempo descansarán. Dudo yo que descansen un día completo. Pero eso es lo que dice la ley. La ley dice que los animales, antes de entrar a la cadena de sacrificio, deberían de descansar en el matadero de 1 a 3 días. ¿Para qué? Pues básicamente para que la carne recupere que el organismo del animal recupere su capacidad para después producir carne. ¿En qué condiciones deben de descansar estos animales? Pues cuando yo los bajo del camión, tengo que bajarlos de forma suave, sin brutalidad, para no estresar al animal. Ahora después veremos qué repercusiones tiene el estrés sobre la calidad de la carne. El local en el que yo introduzco los animales para descansar tiene que ser apropiado y silencioso, con una temperatura de entre 10 y 20 grados. Es importante, estos animales no deben de comer, pero sí que deben de beber agua con azúcar. Siempre antes de meterlos a la cadena de sacrificio, se les da agua con azúcar para que recuperen el glucógeno de los músculos. Veremos ahora después que el glucógeno, que es el azúcar transformado en sustancia de reserva dentro del músculo, es importantísimo para la maduración posterior de la carne. Y después, si encontramos algún animal especialmente estresado, pues esos animales deben de descansar más tiempo que el resto. Una vez que los animales están estabulados descansando, es obligatorio realizar una inspección veterinaria previa al sacrificio. Yo, que soy veterinario, si me contrata el pozo, por ejemplo, debería de pasar por todos los corrales donde están los animales descansando y tomar
una decisión. Primero se hará una inspección y después decidiré agrupar a los animales en 3 grupos. El primero de todos sería apto. Yo paso por entre los animales y considero que esos animales se pueden sacrificar, están en condiciones para poder sacrificarlos. En ese caso, los clasificaría como apto y pueden entrar a la cadena de sacrificio. Luego podría ser que yo, observando algún tipo de animal, dijera, vale, pues este es apto condicional. Apto condicional es que se puede sacrificar, pero tiene que sacrificarse el último. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sospeche que ese animal está enfermo de alguna dolencia que puede contaminarme toda la cadena de sacrificio. Por ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis que existe, puede ser que ese animal yo sospeche que tiene tuberculosis, entonces no lo puedo meter el primero, porque entonces me va a contaminar toda la línea de sacrificio. Lo que tengo que hacer es dejarlo para el último y después comprobaré si tenías tuberculosis o no. Pero de primera no lo voy a meter el primero, siempre lo tengo que dejar para el último. Ese animal se considera apto condicional. Y por último, podría pasar entre los animales y comprobar que un animal no está apto. No se puede sacrificar. Lo metería como opción no apto. Ese animal no lo puedo sacrificar. Tiene que esperarse para después. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ocurrir con ese animal? Por ejemplo, que sea no apto recuperable, o sea, que transcurrido un tiempo se pueda sacrificar. Por ejemplo, una ternera que ha parido durante el transporte o que ha parido justo cuando la tenía a punto de sacrificar. Pues ese animal no se puede sacrificar hasta que no se recupere del parto, pero se podrá sacrificar pasado un tiempo, por tanto será no apto recuperable. ¿O cuál sería no apto no recuperable? O sea, no es apto ni se va a recuperar después para poder sacrificarlo. Pues por ejemplo, un animal que ha muerto en el transporte. Yo descargo el animal, o que ha muerto no durante el transporte, sino más bien ha muerto en el corral en el que yo lo tenía descansando. Paso por allí y me encuentro un cerdo muerto. Ese animal es no apto para el sacrificio y no recuperable. Yo no puedo utilizar ese animal para consumo humano porque no sé por qué ha muerto y cuánto tiempo lleva muerto. No se puede utilizar. Por tanto, ese animal sería no apto, no recuperable. Las tareas posteriores una vez que el animal ha sido declarado apto, pues el siguiente paso sería conducirlo hasta el punto de sacrificio. El animal no se sacrifica en el corral donde está descansando, sino que se lleva a la línea de sacrificio. Se conduce también evitando el estrés, porque ese estrés previo justo al sacrificio es muy determinante de la calidad de la canal. Por tanto, lo vamos a conducir con tranquilidad y una vez que llega al punto de sacrificio lo que tengo que hacer es amarrarlo o sujetarlo. No se puede sacrificar ningún animal sin que esté lo suficientemente sujeto para que el animal no se mueva en el momento en el que lo voy a sacrificar. Los sistemas de contención de animales en las líneas de sacrificio son muy variadas. Por ejemplo, aquí en el esquema veis uno para vacuno. La vaca va entrando por unas mangas son unos pasillos metálicos que tienen un apretadero, o sea, van entrando en grupo, pero se les va obligando al final a pasar de uno en uno. Una vez que pasan por ahí, una plataforma por abajo las levanta. Las levanta y las lleva hacia adelante, como si fuera una línea transportadora. En esa línea transportadora, que está sujeto por abajo y sujeto por los lados, se produce el sacrificio. Una vez que se ha sacrificado, cae y el operario que hay ahí en la zona lo ancla a una superficie alta para que el animal se eleve y se pueda desangrar. Ese sería el proceso hasta el sacrificio. Ya os he dicho que había tres partes en el matadero. Una se llamaba antemortem, que era previa al sacrificio. Otra in limite mortis, que sería la que se produce justo el sacrificio, es en el límite de la muerte, in limite mortis. Y la tercera será post mortis, que la veremos ahora después. In limite mortis, que es cómo se hace el sacrificio de los animales. Pues la legislación establece que para hacer el sacrificio de los animales se tiene que hacer en 2 fases. Primero, se tiene que insensibilizar al animal. No matarlo, sino insensibilizarlo, dejarlo sin conciencia. El animal, mediante un método, dependiendo del animal, se deja inconsciente para que no sufra en el momento en el que yo lo sacrifico.
¿Qué métodos de insensibilización se puede utilizar? Pues, por ejemplo, se pueden utilizar métodos traumáticos. Métodos traumáticos son con golpes. Por ejemplo, se utiliza la pistola de bala cautiva. Es una pistola que se coloca, por ejemplo, en vacuno, en el centro de la frente, se pulsa esa pistola, lleva un pistón que sale, atraviesa el cráneo y rompe una parte del sistema nervioso que deja al animal inconsciente. El animal no está vivo, no está muerto. Si lo dejamos que transcurra el tiempo, el animal va a recuperarse. Evidentemente tiene esa parte del sistema nervioso destrozada y no se va a recuperar del todo, pero sí que va a empezar a ser sensible. Por tanto, después de la insensibilización siempre tiene que venir la sangría. Dentro de los métodos que os he dicho está, por ejemplo, ese, también está la puntilla. La puntilla es, por ejemplo, el toro de Lidia se hace con puntilla. O el cerdo también se utiliza la puntilla en algunas ocasiones. Métodos no traumáticos de insensibilización sería, por ejemplo, la anestesia con CO2 o la electrocución. La anestesia con CO2 son, por ejemplo, se utiliza mucho en porcino, son unas norias, unas casetas dentro de una noria donde se meten grupos de cerdos. Esa noria pasa por una cabina donde hay CO2 y básicamente se duerme con el CO2. O también un tipo eléctrico es el que se utiliza en pollos. Los pollos se colocan anclados por las patas con la cabeza hacia abajo y se le hace pasar la cabeza por un líquido, por agua, que está electrificada. Al electrocutarse pierden la conciencia. No mueren, pero pierden la conciencia. Por ejemplo, también se permite en conejos, por ejemplo, la luxación cervical. Todos seguramente habréis visto a vuestras abuelas matar a un conejo para el arroz. Ese golpe que le da en la nuca es un golpe para insensibilizarlo. El conejo no está muerto, el conejo está insensibilizado, no se va a mover porque, claro, lo hemos desnucado, pero lo siguiente es desangrarlo, la sangría. ¿Cómo se hace la sangría? La sangría se hace cortando básicamente la yugular. A nivel del cuello del animal se corta la yugular, una vez que pierde la sangre, el corazón se para y el animal ha muerto. No sé si se ha hecho bien en la fase de insensibilización, el animal no se va a enterar y no va a sufrir. Pero tenemos que acompañar insensibilización y sangría. La legislación hace una excepción con el tema de la insensibilización. Hay determinados ritos religiosos que permiten el sacrificio del animal sin insensibilización previa, en los ritos musulmanes y en los ritos judíos. Son excepciones muy concretas y que tienen que cumplir una serie de condiciones muy específicas. Este tema de la insensibilización y de la sangría ha llevado, posiblemente no, seguro, es una de las causas que ha prohibido la matanza domiciliaria de porcino, la muerte marrano de toda la vida. Sabéis que a día de hoy está prohibida realizarla en casa. Se puede hacer el descuartizado, pero lo que es la matanza la debe de hacer un matadero. Aquí en este esquema veis lo que sería una noria de insensibilización de porcino con CO2. El animal entra por una cinta transportadora, entra a una cabina que se eleva y le sujeta por el vientre y va dando vueltas como si fuera una noria. El animal pasa por una cabina inferior en la que hay CO2 solamente, se duerme. Y cuando sube hay un operario que lo recoge porque el animal cae porque está dormido, lo recoge y le engancha las patas de atrás a unas pinzas que lo van a elevar para poder producir el desangrado. Aquí en la imagen se ve esa cadena que os decía de insensibilización de aves, de pollos broiler en concreto. Los pollos broiler van sujetos con las patas de atrás boca abajo y van pasando, si lo veis, van entrando en una cabina, en un pasaje en el que hay agua. Esa agua está electrificada. En el momento que la cabeza toca el agua, el pollo se insensibiliza. Y el siguiente paso sería ya el desangrado. El desangrado del pollo se realiza por decapitación, se corta la cabeza directamente. Como veréis, todo esto está muy en contra del bienestar animal. No es que esté en contra del bienestar animal, la legislación protege al animal, pero es cierto que viendo estas condiciones, viendo este tipo de sacrificio, es complicado pensar que el animal ahí está en condiciones de bienestar, aunque la legislación diga eso.
¿Por qué? Porque estas líneas son bastante... Si os fijáis en la foto, hay pollos que tienen la cabeza más alta, pollos que tienen la cabeza más baja, pollos que se reviran cuando están colgados, miran hacia arriba. Entonces, en el momento que van a llegar a la zona de insensibilización, la cabeza no toca con el agua y llegan directamente a la guillotina sin estar insensibilizados. Una vez que el animal ya ha sido sacrificado, está desangrado, entramos en la tercera fase, que sería la fase post-mortem, tras el sacrificio. ¿Qué hay que hacer en la fase post-mortem? Pues hay que hacer tres cosas. Lo primero que tenemos que hacer es tratar la piel. Tratar la piel significa que si es un animal que se debe desollar, pues se desolla. Desollar significa quitar la piel. Se quita la piel en ovino, en ovejas, en vacas, en cabras, en conejos y en caballos. Esos animales van desollados. Si es un animal que no es necesario quitar la piel, por ejemplo en porcino, el cerdo se vende con piel, pero sí que hay que depilarlo. Depilarlo es quitarle los pelos, se chamuscan los pelos, con un soplete se queman los pelos. Y si en caso de las aves tampoco se desollan, las aves no van sin piel, sino que llevan la piel. Lo que hay que hacer en las aves es desplumarlas. Se despluman colocando al animal en una cabina en la que hay una especie de dedos de goma que van girando con mucha fuerza y lo que van haciendo es arrancarle las plumas. Eso sería el desplumado. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es el tratamiento de la piel. Lo segundo que se hace es el eviscerado. El viscerado es retirar las vísceras. Yo tengo el animal colgado de las patas de atrás y lo que hago es abrir y retirar las vísceras. Y después, por último, lo que se hace es el acabado de la canal. El acabado de la canal es pues quitar lo que nos queda que no es canal. O sea, quitamos las patas, quitamos las pezuñas. Si la canal va a ir sin cabeza, como por ejemplo en un vacuno que va sin cabeza, se quita la cabeza. Eso sería el acabado de la canal. En este caso, yo como veterinario debería de estar allí presente para hacer una segunda inspección, porque a lo mejor algo que yo no veía cuando el animal estaba vivo se me descubre cuando el animal está sacrificado. Carnes que tengan tumoraciones, carnes con una coloración extraña, carnes que estén infectadas de algún tipo de parásito. Todo eso solo lo voy a descubrir cuando el animal está sacrificado y abierto. En ese caso hay que hacer una segunda inspección veterinaria. Una vez que obtenemos la canal después del sacrificio del animal, esa canal no se puede consumir de forma directa. Ha de sufrir una serie de transformaciones para transformarse en lo que consideramos como carne. Lo que obtenemos nada más sacrificar el animal e viscerarlo es lo que se conoce como canal caliente. Esa canal caliente tiene que pasar 24 horas y enfriarla como máximo a 4 grados centígrados para obtener lo que se llama canal fría. En esas 24 horas, esa canal va a sufrir una transformación y una pérdida de peso. La pérdida de peso se produce por evaporación y puede ser como mucho del 2%. Y la transformación es lo que se conoce como maduración de la carne. Para que se produzca la maduración de la carne, se debe de producir primero lo que se conoce como rigor mortis. El rigor mortis es que la musculatura de la canal se pone rígida, el músculo empieza a degradarse y pasa por una primera fase que es de endurecimiento. Posiblemente habréis visto alguna vez, si sois cazadores o habréis visto alguna vez un cadáver de un animal que a las pocas horas de morir se pone rígido y pasado un tiempo ya se relaja. Pues ese rigor mortis tiene que pasar, tiene que ocurrir para que la carne sea de buena calidad. En cuanto a la composición y el valor nutritivo de la carne, hablando primero de la composición, pues el 75% de la carne es agua, el 18% es proteína. La carne es el principal fuente de proteína de la alimentación, porque no solo que contenga un 18%, sino que además esa proteína que contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no es capaz de producir por sí mismo y lo tiene que tomar en la dieta. Pues consumir carne nos va a aportar la mayoría de esos aminoácidos esenciales, si no todos. Por eso se dice que es de alto valor nutritivo la carne, porque contiene hasta un 18% de proteína y aminoácidos esenciales. Las grasas que contiene o lípidos, pues depende de la especie. Hay especies que son más grasas y especies que son menos grasas.
solo contiene un 1% de carbohidratos, por eso se considera que la carne es un producto dietético, no contiene prácticamente nada de azúcar. Y luego contiene minerales esenciales, el fósforo, el potasio, el azufre, el cloro, el sodio, el hierro, un montón. En cuanto al valor nutritivo, pues son proteínas de alta calidad, muy digestibles y que aportan un buen porcentaje de las necesidades diarias. También contiene vitaminas del grupo B y minerales como el hierro y el fósforo. Debemos también conocer la clasificación de las canales. Se puede hacer por diversos criterios y conforme vayamos viendo cada especie veréis que se diferencia de unas a otras. Pero para hacer una pequeña introducción, pues vamos a ver unas cuantas clasificaciones que se hacen de las canales. Se puede clasificar lo primero de todo según la especie animal. O va a ser una canal ovina, o una canal bovina, una canal porcina, equina, dependiendo del animal del que proceda, pues se clasificará esa canal. Según la clase, la categoría, también lo podemos clasificar pues según la edad que alcancen y el sexo. Aquí os pongo un ejemplo que hay que conocer, que es el ejemplo de clasificación para el bovino, para el vacuno. El vacuno, todas las canales que se comercializan están agrupadas en uno de estos 5 grupos, A, B, C, D o E. Conociendo la letra con la que se ha clasificado, yo puedo saber de qué animal procede esa canal. Es muy fácil de aprenderse esto porque es muy sencillico. Las 3 primeras, A, B, C, corresponden a machos. Y las 2 últimas, D y E, corresponden a hembras. Una vez ahí, van por edad. La A son machos jóvenes sin castrar de menos de 2 años. O sea, machos jóvenes sin castrar de menos de 2 años. Y el B son otros machos sin castrar, o sea, por encima de 2 años, principalmente. O sea, si están sin castrar y están por debajo de 2 años, al grupo A. Si están sin castrar y son superiores a 2 años, al grupo B. Y todos los castrados al C. Luego para el D y el E son hembras que hayan parido al D y otras hembras, básicamente las que no han parido, al E. Esa es la manera de sabérselo y de conocer. Una clasificación de las canales que viene de la Unión Europea y que se aplica a todas las canales, no solo a la de vacuno, sino vacuno, ovino, caprino, porcino, todas, es la que las clasifica según su conformación y según su estado de engrasamiento. Según la conformación, nos referiremos a lo gruesa o grande o abultada que está esa canal. Si seguimos ese criterio, la tendremos que clasificar según las iniciales SEUROP. O le damos una S, o una E, o una U, una R, una O o una P. Si os fijáis en la imagen, las canales S son las superiores, supremas. Son muy abultadas, con mucha cantidad de carne. Y si nos vamos al lado opuesto, la P serían las peores, canales peores. Si os fijáis, son canales muy flacas, muy delgadas, con los perfiles muy rectos, ¿vale? Y entre medias, pues están, desde las que van desde la S a la P, pues van perdiendo cada vez más calidad en cuanto a abultamiento. Luego, el tema del engrasamiento se clasifica del 1 al 5. Aquí tenéis el esquema para el engrasamiento. El 1 sería muy poca grasa de cobertura. Esa canal, posiblemente que teniendo tan poca grasa, será una canal muy dura. A la hora de comer la carne será muy dura. Acordaros que la jugosidad de la carne la da la cantidad de grasa que tenga. Por tanto, una canal prácticamente sin grasa será una canal muy dura. Esa correspondería al número 1. Conforme vamos subiendo en el número, las canales se van engrasando más. Nos vamos al 5. El 5 sería el engrasamiento mayor. No quiere decir que esa carne sea más jugosa, porque simplemente con que tenga más tocino, fijaros que prácticamente todo está cubierto de grasa, pues ya estaría en la calificación 5. Pero es un exceso de grasa que al final estás pagando como carne. Lo ideal estaríamos en el 3. El 3 sería lo ideal. En cuanto a los criterios de calidad de la canal, aparte de ese sistema SEUROP y de esa numeración del 1 al 5 que nos pueden servir para saber la calidad de la canal, hay otra serie de conceptos que podemos aplicar para saber si una canal está más valorada o menos valorada. Aquí hay una serie de criterios, vamos a verlos todos. El primero es el de rendimiento a la canal. Ya sabemos lo que es el rendimiento a la canal. Es el porcentaje de animal que me queda a mí al final dentro de la canal. Si, por ejemplo, un cerdo pesa 100 kilos cuando está vivo y cuando yo hago la canal, peso la canal y esa canal me pesa 80 kilos, pues significa que el rendimiento de la canal es el 80%. Así, por ejemplo, tenemos que en bovino
se aprovecha para la canal el 60% del animal, el resto, el 40% restante serán vísceras, cabeza, pezuñas. En ovino se reduce más todavía, solo el 50% del peso vivo del animal llega al final a ser canal, y en porcino es el que más se aprovecha, porque al final contiene la piel, incluso la careta, las orejas, llegaríamos hasta el 80% del peso, del rendimiento. Otro criterio de calidad que se utiliza mucho es la edad del animal, el peso de la canal al final. En España, por ejemplo, cada vez se consumen animales más jóvenes. Por ejemplo, lo podemos ver muy claro en el consumo de cabrito o de cordero. Conforme, si habéis ido últimamente a una boda en la que se sirve pierna de cordero, pues la gente cada vez le gusta la pierna de cordero o la pata de cordero más pequeña, porque considera que ese animal es más tierno. Pues eso está pasando en todos los animales, cada vez se va pidiendo animales mucho más jóvenes. La composición tisular hace referencia a la composición de tejido, a qué relación hay entre la cantidad de músculo que tiene, la cantidad de grasa y la cantidad de hueso. Evidentemente se van a ir buscando canales que tengan mucho músculo, pero no a consta de dejarlos prácticamente sin grasa, porque sabéis que pierde jugosidad. El cuarto punto sería el estado de engrasamiento. Se prefieren canales que no tengan grasa en exceso, que tengan grasa pero no mucha. Luego la morfología o conformación de la canal, que está relacionado con la clasificación esa que hemos visto de Seuro, S superior y P peor. Pues se va buscando tendencia hacia la S, cuanto más S sea, pues mejor. El color de la carne y de la grasa y su consistencia. Normalmente la gente relaciona la grasa de una tonalidad amarilla con más, como si dijéramos, más ecológico el animal. Pero eso no es cierto. Por ejemplo, si cuando vais a Mercadona, si alguno va a Mercadona a comprar, veréis que hay pollo blanco, que tiene la grasa blanca, y luego venden un pollo que supuestamente le ponen el apellido de criado en granja, que tiene una tonalidad amarillenta. Pues la gente que ve esa tonalidad amarillenta de la canal del pollo piensa que ese pollo es mucho más sano y que está criado en granja. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que lo colorean en el pienso. En el pienso le echan unos aditivos que colorean la grasa y es exactamente igual, solo que de tonalidad amarilla. En cordero, por ejemplo, o en porcino, el tema del olor a macho también estaría dentro de esto. El olor a macho se queda en la grasa, dentro de la grasa. Entonces, cuando tú vas a comer un cordero y huele mucho a macho, o por ejemplo en jamones que huelen mucho, pues eso está relacionado con el olor que se queda dentro de la grasa. Y luego el despiece o escandallo también nos va a determinar si es de mejor calidad o de peor calidad. No sé si lo sabéis, pero las piezas, una vez que tengo la canal, se divide en piezas, no se venden canales enteras, sino se divide en piezas y hay piezas de primera, piezas de segunda y piezas de tercera. Por ejemplo, en porcino sería primera el jamón y el solomillo. Nos iríamos a un segundo, posiblemente en el lomo bajo, en la magra, la paletilla, y sería una tercera, pues la carrillera y ese tipo de despieces que no se utilizan mucho. Vamos a ver los criterios que nos pueden servir a nosotros para medir la calidad de la canal, porque hemos dicho varias cosas, pero si yo quisiera medir la calidad de una canal, ¿en qué me puedo fijar y cómo puedo saber si esa canal tiene calidad o no? El primer elemento en el que me puedo fijar es el pH. No sé si conocéis qué es el pH. El pH es una medida de la acidez de una sustancia. Yo puedo coger, por ejemplo, un limón, medirle el pH y el limón, como es muy ácido y tiene mucha acidez, pues me dará un pH muy bajo. ¿Vale? Va en contra de la acidez. El pH, si tengo un pH muy bajo, significa que es muy ácido. Y si tengo un pH muy alto, significa que es muy poco ácido. Entonces, si por ejemplo yo miro el pH de un limón, como es muy ácido, me dará valores de 1, 2, 3 porque es muy ácido. Ahora bien, si mido por ejemplo la sosa es un producto totalmente básico, es lo contrario a ácido, es totalmente básico. Si yo mido el pH de la sosa, posiblemente esté en valores de 13, 12. Los valores de pH van desde el 1 al 14, 1 lo más ácido y 14 lo más básico. Entonces, ¿qué comportamiento tiene la carne en relación al pH? Pues cuando nosotros estamos vivos y un animal está vivo, el pH es neutro en el organismo, es 7. 7 es el valor de la sustancia que ni es ácida ni es básica. Pero ¿qué ocurre cuando ese animal muere? Cuando ese animal muere, las sustancias de reserva que tiene en el músculo, que es el glucógeno, es la manera que tiene
el cuerpo de guardar el azúcar que va a necesitar en un futuro, la glucosa que va a necesitar en un futuro, lo guarda en forma de glucógeno. Ese glucógeno, una vez que el animal muere y deja de llegar oxígeno al músculo, ese glucógeno se va degradando lentamente, se va degradando y va formando lo que se llama ácido láctico. El ácido láctico es un ácido, por tanto lo que va haciendo es que el pH de la carne vaya bajando. Al final, pasado 24 horas, esas 24 horas que decíamos que la carne necesitaba para madurar, el pH ya habrá pasado de 7, que era el que tenía el animal cuando estaba vivo, a 5,5, ¿vale? Cuando tú vas a comerte un lomo, el pH de ese lomo debe estar en 5,5. Eso es lo normal. Pero ¿qué ocurre si pasa algo que altera al animal antes justo del sacrificio? Pues puede pasar dos cosas. O que aparezcan carnes PSE, que ya hemos hablado un poco de ellas, aunque no las hemos definido bien, y carnes DFD. Ambos casos son carnes defectuosas que no se pueden consumir en fresco. Son un grave problema en la industria carnicera porque al final tú tienes un cerdo que vale cientos de euros y al final, por haber hecho algo mal, te va a dar carne PSE que no vas a poder utilizar. O que si la utilizas, la tienes que utilizar para hacer salchichón. No puedes vender el jamón, tienes que hacer salchichón, que es muchísimo más barato. De ahí el problema de la aparición de este tipo de carnes. Vamos a ver la primera de ellas, las carnes PSE. Las carnes PSE son las iniciales en inglés Pallid, Soft and Exudative. Básicamente, pálidas, blandas y exudativas. Así es como se queda la carne cuando ocurre este tipo de proceso. Son aquellas carnes que cuando tú vas al supermercado y las compras, son carnes que en lugar de ser rosáceas, el color de la carne, son blanquecinas. Son blanquecinas, las tocas y se quedan tus huellas marcadas sobre la carne. Y además son exudativas. Tiran muchísimo líquido. Tú la dejas en un plato y al día siguiente vas a coger el lomo y está nadando en su propio líquido, porque pierde muchísima cantidad. Esas carnes no se deben de consumir en fresco, ¿vale? Por eso pierden valor. ¿Por qué ocurre la aparición de este tipo de carnes PSE? Pues básicamente ya hemos visto que el proceso normal de maduración de la carne es que el glucógeno se va degradando a ácido láctico en un periodo de un día y pasa de un pH 7 a un pH 5,5 a lo largo de ese día. Bien, ¿qué ocurre cuando yo cojo un animal y se estresa justo antes del sacrificio? Se estresa justo antes del sacrificio. Empiezo a empujarle para que llegue a la cabina de sacrificio, empiezo a darle palos, empiezo a gritarle, el simple hecho de verme en ocasiones le genera estrés. ¿Ese estrés qué le va a producir al animal? Pues le produce una descarga de adrenalina. La adrenalina es la hormona de la alarma, de ponerte en marcha porque algo malo te está pasando. Lo que si te tiras en una montaña rusa, cuando vas cayendo, la descarga de adrenalina, ¿no? Que hablamos. Pues esa descarga de adrenalina en el animal vivo lo que hace es que justo cuando se sacrifica ese animal, todo el glucógeno que hay en el músculo pase muy rápidamente a ácido láctico. De tal manera que el pH 7 pasa en cuestión de una hora a 5,5. Es como si aceleráramos el proceso de maduración. En lugar de pasar en un día, pasa en una hora. ¿Qué ocurre cuando eso ocurre así en una hora rápido? Pues que todos los tejidos del interior de la carne se rompen. De tal manera que luego cuando yo tengo el lomo encima, como todas las células del interior del lomo están rotas, pues esa pierde la coloración, se quedan blandas y pierden todo el líquido del interior. ¿De acuerdo? Esas carnes están prohibidas venderlas en fresco. Tú no deberías de ir al supermercado, comprar lomos o magra y que te den este tipo de carne. Pero como los animales se han ido seleccionando, ya lo vimos cuando vimos el tema de porcino, que determinados cerdos blancos tienen mucha tendencia al PSE, genéticamente son muy sensibles al estrés, se asustan mucho, incluso algunos de ellos pueden llegar a morir de infarto antes de sacrificarlos porque están muy seleccionados para carne. Al estar seleccionados mucho para carne, también están seleccionados mucho para tendencia a PSE. Entonces, ¿qué hace la industria? Pues muchas veces meten esta carne cuando no deberían de meterla. No sé si habréis visto últimamente en Mercadona, Carrefour y todas estas líneas, que todas las bandejas de carne vienen con una esponja justo debajo de la carne. Entre la carne y la bandeja viene una esponja. ¿Qué función tiene esa esponja? Pues esa esponja tiene precisamente la función de absorber todo ese líquido extra que la carne va tirando.
¿vale? O sea, nos están metiendo PSE sin nosotros quererla. Y además, si os habéis fijado en las zonas de carnicería de determinados supermercados, la tonalidad de la luz baja. Si vais a Mercadona y tratáis de comprar en sus bandejas, veréis que el interior de las cabinas en las que está la carne tiene una tonalidad más oscura que el resto del supermercado. ¿Para qué hacen eso? Pues precisamente para que no veamos que las carnes que nos venden son excesivamente pálidas y no tienen esa tonalidad rosácea. O sea, que nos engañan por todos lados. Se me ha olvidado deciros en la anterior diapositiva, en la carne PSE, que los animales que más tendencia tienen a la aparición de carnes PSE son los más seleccionados genéticamente, principalmente el cerdo blanco. También el pavo, por ejemplo, tienen bastante tendencia a carnes PSE. Y los broilers, los pollos broilers, también. Esos son los animales que tienen más tendencia a carnes PSE. Vamos a ver lo contrario, las carnes DFD. Las carnes DFD son las iniciales de Dark, Firm and Dry, que significa oscuras, duras y secas. Estas carnes aparecen en dos tipos de animales. En los toros de lidia, los toros lidiados en la plaza, y las carnes de caza. ¿Qué tienen en común esos dos tipos de animales? Pues principalmente que han hecho un ejercicio muy intenso justo en el momento antes de huir. El toro se lidia y corre mucho por la plaza y la caza ha estado corriendo o volando delante del cazador, con lo cual han consumido todo el glucógeno que tenían en sus músculos de reserva. Si no tienen glucógeno, cuando yo sacrifico a ese animal o lo mato a ese animal, es imposible que se produzca la maduración de la carne. No va a haber glucógeno que se pueda transformar en ácido láctico. Por tanto, el pH de esa carne se mantiene en 7. No baja a 5,5 como debería, se queda en 7. ¿Qué características le da eso a la carne? Pues le da básicamente las características de una carne dura, oscura, es de una tonalidad, bueno, si habéis consumido toro de lidia, que no todo el que venden como toro de lidia luego lo es, pero si habéis consumido perdiz o habéis consumido conejo o liebre, veréis que la consistencia de la carne es bastante dura, es oscura, es una carne oscura y bastante seca. Tú puedes dejar un conejo en un plato, que al día siguiente vuelves y no ha tirado prácticamente nada de líquido porque el conejo no ha perdido nada de agua. Estas carnes tampoco pueden liberarse al consumo directo, salvo que sean de estas dos especies concretas. Se utilizan para hacer preparados cárnicos, pues para hacer hamburguesas o para hacer salchichón o chorizo, ¿vale? Pues eso, en toro de lidia y en caza sí, pero en el resto de animales no. Aquí tenéis una foto que os va a ayudar a entender qué pasa con estas carnes. Si os fijáis en la del medio es un lomo normal, tiene una tonalidad rosácea habitual, lo que normalmente sería la tonalidad de la carne, y en el botecillo veis el líquido que ha tirado a lo largo de un día. Si nos vamos a la imagen de la izquierda, veis una tonalidad de lomo muy blanquecina, bastante parecida a las que se venden actualmente. Si vais a un supermercado y tratáis de comprar lomo, veréis que tiene esa tonalidad rosa. Y ha tirado casi el doble de líquido que la normal. De ahí que le pongan esas esponjas en los supermercados. Y si nos vamos a la derecha, ese lomo podría ser perfectamente de toro, de lidia. Es una carne que no ha madurado nada, se queda de la tonalidad que tenía cuando se sacrificó el animal y el líquido que tira es prácticamente inexistente. Otros criterios que yo puedo medir para medir la calidad de la carne serían estos tres. La capacidad de retención de agua es la capacidad que tiene la carne de quedarse con el agua que contiene. Ya hemos visto que las carnes PSE tienen muy baja capacidad de retención de agua y las carnes de FD tienen muy alta capacidad de retención de agua. Lo suyo sería intermedio, que tampoco se nos quede, que no pierda nada de agua, ni tampoco nos pase como las carnes PSE. Las carnes PSE, tú coges el lomo, lo echas a la sartén y si el lomo te pensabas que te ibas a hacer un bocata de lomo ahí con un chuletón, al final se te queda que ni para una pulga tienes de la cantidad de agua que pierde. Otro criterio sería el color del músculo. El color del músculo ya lo hemos visto que tiene que ser rosado, por el efecto de la mioglobina que contiene la musculatura. Hay carnes que toman otras coloraciones según la alimentación del animal. Pueden tomar coloraciones amarillentas si toman muchas carotenos, xantófilas. Esto va en el maíz. El maíz, por ejemplo, contiene mucho de este tipo y la carne suele amarillearla.
El cuarto sería la dureza, la terneza y la textura. Esto está relacionado con lo duro que sea el animal. Eso dependerá de la edad que tenga, a más edad, más dureza y de la cantidad de grasa que contenga. Para terminar el tema, vamos a hablar de otros conceptos que tenemos que tener claro a la hora de las canales. El color y la consistencia de la grasa. Normalmente la consistencia de la grasa de un tocino debe de ser blanca y firme, que no chorree. Si chorrea o es de una tonalidad diferente, posiblemente el cliente la vaya a rechazar. Es importante la alimentación para este tipo de consistencia de la grasa. El maíz, por ejemplo, terminar los animales con maíz les da una grasa bastante blanda. Si los terminamos en los últimos días de su vida y le damos cebada, la grasa va a ser más consistente. El olor y sabor de la carne, al conjunto del olor y sabor de la carne se le llama bouquet, es cuando te metes la carne en la boca. Por ejemplo, piensa en un lomo ibérico, en un jamón ibérico. Cuando lo metes en la boca, si es bueno, no solo lo estás saboreando, sino que también te permite olerlo. Eso es el bouquet. ¿Vale? Pues puede cambiar por muchas cosas el sabor de la carne, por el alimento del animal. Si se ha sido alimentado con harinas de pescado, por ejemplo, pues puede oler a pescado. El olor sexual de los machos que ya hemos visto. Hay una serie de factores que pueden cambiar el sabor de la carne. El tema de la jugosidad, que depende del agua que tenga y de la grasa, como ya hemos visto. Luego el tema de la salud de los consumidores. Está prohibido totalmente que los animales estén tratados con hormonas. El tema de colesterol cada vez asusta más a los clientes. No sé si habéis visto últimamente una publicidad en la televisión que habla de el cerdo, tu carne blanca. Bueno, el cerdo nunca ha sido clasificado como carne blanca, el cerdo siempre ha sido carne roja, pero ahora lo han recalificado, porque claro, ellos hacen las normas, lo han recalificado y lo ponen como tu carne blanca. La gente asocia lo de carne roja a carne con mucho colesterol y lo de carne blanca a carnes con poco colesterol. Pues el cerdo ahora lo quieren hacer pasar por carne blanca y le están haciendo un lavado de imagen en la televisión para que no baje el consumo. Luego el tema del bienestar animal, pues cada vez está más relacionado, cada vez la gente se preocupa más por el tema del animal. Ahora mismo hay una moda con el tema de los huevos, el tema de los huevos camperos. Mucha gente está empezando a consumir huevos camperos. Pronto pasará la carne, pronto empezará a consumirse más pollo campero y menos pollo de corral.